quiero recomendarles enfáticamente los productos Campo Claro, productos de la tierra, productos orgánicos para nuestra salud y para nuestro bienestar y, ¿por qué no?, para nuestro placer. Decíamos, Mieres, que tenía algunas cosas importantes, obviamente, para agregar a lo que decía el padre. Él hablaba de las asignaturas, él hablaba del poco tiempo, de alguna diferencia a favor de primaria, en el sentido de, bueno, un maestro, un lugar, un grupo, es Sí. lo que decía Taliche, ¿no? La adhesión al maestro, Claro. que es muy importante. Es que los liceos tienen que recuperar un sentido de pertenencia. Se ha perdido esa sensación de identidad porque el chiquilín va al liceo tal. Históricamente, años atrás, los chiquilines estaban identificados con el Bausá, con el Zorrilla, con el Damaso, con lo que fuere. Hoy eso se ha perdido totalmente porque se ha masificado la enseñanza, no se ha ido acompañando ese proceso con una infraestructura suficiente para mantener grupos de tamaño humano. Se han tomado decisiones que tienen que ver con el hecho de que los docentes eligen todos los años horas y en función de eso se genera un mecanismo perverso de que los docentes con más calificación eligen primero, por lo tanto eligen las mejores horas en los mejores lugares y los docentes con menor calificación eligen último, por lo tanto quedan en los peores lugares y entonces esto, en vez de ayudar a eliminar las desigualdades, al contrario, las potencia, porque en definitiva los mejores docentes le dan a los estudiantes que están en mejores situación. Entonces, a su vez los docentes eligen horas picoteadas, con lo cual saltan de un lado para otro. El ausentismo docente, que yo no lo justifico en modo alguno, pero en parte tiene que ver con esa locura de andar corriendo de un lado para otro, del estrés que supone dar clase a grupos de 70, 60 gurises todos juntos. El gurí no se siente reconocido. Lo que pasa en primaria, un maestro, una situación mucho más contenida. O sea, hay que construir comunidades educativas. La enseñanza media tiene que recuperar la lógica de una comunidad educativa con un director, con un equipo docente que es estable durante 3, 4, 5 años, que el docente está radicado. Me parece importante que las horas del docente estén radicadas en un solo lugar, que ese docente pueda hacer un trabajo de conocimiento de los chiquilines, de acompañamiento, de darle clase en primero, en segundo, en tercero, no que cada año sea una tómbola donde termina dando clase cada uno. O sea, hay cosas que son de gestión, que son básicas, que tienen que ver con el buen funcionamiento. Por supuesto, necesitamos más liceos. El presupuesto del año pasado aprobó la construcción de 50 liceos nuevos. Nosotros decíamos que había que construir 90, pero no importa. Con 50 ya creamos otra, pero a ver, pero apurémonos, porque el tiempo pasa y a mí me preocupa ¿Depende del mucho. Parlamento o eso ya está...? Eso ahora depende del CODICEN y de los acuerdos entre la Corporación para el Desarrollo y ANEP para empezar la construcción, porque es la corporación la que se va a encargar de la ejecución. Y me parece que esto tiene que ser urgente, porque es urgente, porque además la educación tiene un drama, que es que las generaciones van pasando, Claro. y entonces se nos van perdiendo los chiquilines. Claro, Mieres, entonces por lo que entiendo, para usted no es necesario o imprescindible una nueva ley, un nuevo modelo. Bueno, yo corregiría la ley de educación pasada porque no estoy de acuerdo, me parece que ha habido un error, se le ha dado mucho poder a las corporaciones docentes en la conducción de la enseñanza, no me parece que haya sido el camino correcto, pero independientemente de eso, este tipo de problemas que yo acabo de señalar Pasan por no la gestión. tienen, claro, son problemas de gestión y de resolución en la cotidiana, ¿no? Y bueno, no sé, Sí. es distinto un colegio privado con 1.800, no sé cuántos Sí, tiene 1.800 alumnos, de sí. alumnos, a manejar cientos, ¿cuántos miles de alumnos tiene la enseñanza No, pública? decenas de miles. Decenas de miles. Pero por eso Cientos, mismo, pero parte del asunto es, más allá de que yo creo que la educación debería depender del Ministerio de Educación y no de un ente autónomo, pero incluso el sistema que tenemos nosotros, como es una cosa de agregados, no tiene una sola cabeza. Aunque exista el CODICEN, después está el Consejo de Primaria, el Consejo de Secundaria, el Consejo de UTU. Y entonces las cosas no se piensan unitariamente. Es decir, yo lo vivo porque como en las instituciones nuestras, normalmente primaria y secundaria está unida, uno ve. Y entonces, ¿cómo hacer para que realmente haya una sola cabeza? Es decir, ¿Cómo lo ve eso? Es que hay que pensarlo así. Si uno hoy quiere saber cuál es el currículum de la enseñanza
de infantil y de adolescentes tiene que ir a buscar distintas cosas, a distintos consejos. No hay una cosa que dice, bueno, y matemáticas cómo se enseña desde inicial hasta bachillerato, idioma español cómo se enseña desde inicial hasta bachillerato, las ciencias sociales. No, no existe eso. No existe. Uno tiene que ir a primaria a mirar las cosas de primaria, tiene que ir a Y secundaria. hay cambios de primaria a secundaria. Claramente, y no hay, muchas veces no hay una continuidad, una continuidad. Entonces, porque aún existiendo la ANEP, aunque fuera la ANEP, si no es el ministerio, es la ANEP, pero tendría que ser mucho más unificado. Pero las herramientas que tiene la ANEP, yo no decir, no es un tema de criticar, porque no es y lo quiero decir, ni es el tema del gobierno actual o del gobierno anterior, es un tema de sistema. O sea, y yo por eso creo que realmente tenemos una parálisis paradigmática de modelo que nos impide decir, no, hay que pensar de vuelta, hay que pensarlo de otra manera y no estirar todo porque las cosas no se hacen así. Ni cerrar y por un año no, dejar eso de no se puede porque el mundo no se puede. Lo que No hay que empezar a ver es cómo podemos tomar medidas que nos ayuden a hacer las cosas distintas. Por ejemplo, ¿cómo se hace un currículum? Honestamente, el currículum, como ya están los intereses creados, es muy difícil suprimir una asignatura o decir, este año no se da. Porque los intereses están de que los profesores de esa asignatura quieren tener horas. Bueno, pero hay un momento que alguien se tiene que separar y decir, no, ¿para qué es lo que necesitan los chicos de este país? ¿Y cómo lo ven para que eso, o si es que está de acuerdo? No, yo creo que eso sí requiere una modificación legislativa. Porque eso sí. Claro, sí. con es un una ley rediseño actual no lo hacemos. institucional, por eso claro. le digo, entonces... Y yo creo que en el mundo el sistema funciona con 9 años de educación básica en general, en los sistemas educativos más desarrollados. Con lo cual habría que repensar este asunto, es decir, ese corte en 6º año que tenemos nosotros para pasar al liceo, que en general es un salto mortal, porque muchos chiquilines, además acá hay que incorporar el hecho de que efectivamente la institución familiar ha entrado en una profunda crisis y el sistema educativo no ha logrado resolver esa nueva situación. Pero yo creo que hay que ir a un rediseño institucional, no hay duda, y me parece a mí que debería haber 9 años de enseñanza básica y luego 3 años con salidas variadas entre educación técnica y no técnica, y que algunas fueran para continuar hacia la universidad y otras salidas mucho más cercanas desde el punto de vista técnico. ¿Usted lo ve eso en el sistema político como algo que lo sientan como realmente urgente, necesario? Yo creo que el sistema político está crecientemente ganando conciencia de este problema. ¿Por qué? Y porque ahora, salvo nosotros, que no hemos llegado a estar en el gobierno, pero los 3 partidos mayoritarios han estado en el gobierno. Y el Frente creía que tenía la solución. Y de hecho pensó que poniendo más plata y dándole más voz a los gremios, iba a resolverse el problema. Y se aumentó el presupuesto, se multiplicó por 3 en el periodo anterior, se sigue aumentando, ahora en la rendición de cuentas es de los pocos rubros donde va a haber aumento de gasto, y sin embargo la situación sigue siendo mala. Con lo cual, yo creo que a esta altura estamos todos iguales, tenemos que sentarnos, discutir en serio un camino de transformación de la educación. Por eso yo reclamo que esa comisión multipartidaria que se reunió hace 1 año y pico, convocada por el presidente electo en aquel entonces, por Mujica, a mí me parece que tenemos que volver a convocarla y tenemos que analizar qué es lo que está pasando y tenemos que ponernos de acuerdo en qué solución encaminar, porque la política educativa es una política, como la política de vivienda, como la política de salud, y por lo tanto es un tema que corresponde resolver a los gobernantes y por lo tanto a los representantes de la sociedad. Y no es un problema de corporaciones, sería un grave error que las corporaciones ganaran cada vez más, porque tienen visiones particulares, no porque no tengan que opinar. Yo creo que es muy importante la opinión de cada sector, dice docentes, de los profesores, docentes, funcionarios, padres, etcétera. Pero las decisiones, como en cualquier política pública, las tienen que tomar los representantes de la ciudadanía, que son los que tienen que hacerse cargo, ese es el rol de los políticos, hacernos cargo del interés general, acompasar las distintas visiones particulares y construir un camino que supone una política que responda a la ciudadanía. Y yo comparto la idea de que en realidad los gurises tienen que estar en el centro. Y en el sistema educativo actual uno lo ve, es una pirámide, desde arriba hacia abajo, jerárquica, burocrática, vertical, donde el último orejón del tarro son los chiquilines. Y los chiquilines en el mundo están pidiendo la palabra. Para terminar, no sé si está de acuerdo con esto, de repensar. Claramente, y yo lo que me alegro, porque yo hace varios años que de las cosas me preocupaban, es que acá en realidad yo creía que la educación iba mal, pero que no se había transformado en un tema público, verdaderamente. Y desde las últimas pruebas PISA, los últimos meses, la verdad que han empezado a entrar nuevos agentes, los periodistas, los políticos, los docentes,
pero todavía hay un gran ausente en esta sociedad que en otros países, que son los padres de familia. No hay una organización de padres, no hay alguien que diga, che, ¿qué está pasando? Esto no puede ser, que es algo para preocuparse. Sí. Cómo los padres observan el debate y miran, pero no intervienen. Yo quiero solamente ir cerrando con ustedes, agradeciéndole la presencia, brindando con vinos finos H. Stagnari para que todo vaya a mejor y cambie. Las cosas cambian y tienen que ser para mejorar, porque si no, ¿por qué habrían de cambiar? Si están bien, no habría que cambiarlas, profundizarlas. Y quiero destacar una cosa que me pareció maravillosa de estas manifestaciones en Chile. Lo pacífico y el rol de las mujeres, ya fueran profesoras, ya fueran madres, ya fueran siempre mujeres en el medio de las manifestaciones, tratando de evitar confusiones, de evitar confrontación física, de desarmar chicos que de pronto iban armados y de no entrar en provocaciones y manifestarse. A mí me parece Está bueno. Que esa es la vanguardia y aquí no tenemos por qué decir que no está pasando. Yo creo que está todo para que se dé. La sensibilidad de un gobierno, la sensibilidad de la oposición y de los actores. Quiero creer en eso y brindo por eso. Apostemos a eso. Hasta el domingo, Muchas amigos. gracias. Hasta el domingo.